Burlada a diario por su familia por no tener marido, hasta que un poderoso hombre de las montañas la eligió. Una joven llamada Cora soporta en silencio las crueles burlas de sus hermanas, marcada por un destino que parece condenado a la humillación. Una carta falsa, un salón lleno de risas y la indiferencia de su propia madre la empujan hacia el cobertizo del jardín, donde sus lágrimas caen ocultas entre las flores silvestres marchitas. Pero lo que nadie imagina es que este momento de vergüenza será la chispa de una transformación que desafiará a toda la comunidad. Un atormentado hombre de las montañas, un pasado que aún respira y una elección imposible entre la resignación y el amor verdadero le esperan. Hola, querido amigo, soy Jasper Ashwood, tu narrador de Mountain Tales. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y deja un comentario a continuación diciéndome desde dónde nos estás escuchando. Un fuerte abrazo a todos y espero que disfruten de la historia. Territorio de Colorado, año 1875. La tarde caía sobre los polvorientos senderos mientras las lámparas de aceite comenzaban a iluminar con su resplandor dorado un asentamiento que respiraba dificultades y secretos. Dentro de la cabaña de los Murphy, un salón con colchas de retazos esperaba a los visitantes de la tarde. Las flores silvestres marchitas en tarros de cristal parecían reflejar el estado de ánimo de Cora, que estaba de pie con las manos entrelazadas delante de su falda de calicó, escuchando la risa de su hermana. Magnolia, con su vestido azul de algodón de los domingos, sostenía en alto un sobre sellado con teatral sorpresa. Beth, más joven pero igualmente altiva, aplaudía y fingía sorpresa. «Oh, Corora, por fin un admirador secreto», exclamó con una risa aguda. Las damas presentes intercambiaron miradas cómplices, algunas con lástima, otras con malicia apenas disimulada. Cora sintió que le subía el calor a la cara. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras bajaba la mirada hacia la alfombra trenzada, su único refugio. De repente sintió que el corpiño de algodón color crema le apretaba, como si quisiera sofocar el grito que no se atrevía a dar. Con movimientos serenos, tomó el pañuelo que llevaba en la muñeca y lo dobló con cuidado, mientras años de silencio se agolpaban en su interior. La matriarca, sentada en una mecedora de respaldo alto, observaba con expresión indescifrable. Llevaba un pesado vestido gris con encaje sencillo y un viejo camafeo en el cuello. Fingía no ver las burlas de su hija mayor, como si la dignidad de Cora fuera menor en comparación con mantener las apariencias. Su mano callosa jugaba con un rosario de madera, marcando el ritmo de su indiferencia. Cora se inclinó ligeramente, murmuró una disculpa apenas audible y salió del salón. El eco de las risas quedó atrás, acompañado del aroma del café con melaza que ya no saboreaba. Sus pasos la llevaron al cobertizo del jardín, un espacio de madera desgastada donde las verduras almacenadas formaban un refugio secreto. Allí, entre sacos y hierbas marchitas, finalmente dejó caer las lágrimas que había contenido durante años. Se arrodilló junto a una caja de frijoles, apoyó la frente en las manos y cerró los ojos. El cobertizo parecía un santuario de soledad. Los sonidos de los caballos del exterior llegaban como murmullos lejanos, como si el asentamiento estuviera demasiado lejos para alcanzarla. Cora respiró profundamente, tratando de calmar el temblor de su pecho. En ese rincón se sentía libre de miradas críticas. Mientras tanto, en el salón, Magnolia y Beth discutían los planes para la próxima reunión. Los nombres de los solteros pasaban de boca en boca como monedas en un mercado. La matriarca anunció que asistirían a la construcción de un granero en Pine Ridge. «Restablecerá nuestra reputación», dijo fríamente, sin mencionar a Cora. Cora oyó la lejana decisión desde el cobertizo. Levantó la cabeza y se secó las lágrimas con la manga. La noticia le recordó que su vida no le pertenecía por completo y que, en la sociedad fronteriza, una mujer podía ser invisible incluso en su propia familia. Se puso de pie con dignidad, se ajustó la falda y caminó hacia la puerta. Sus ojos color avellana, aún húmedos, brillaban con una nueva luz, tenue pero firme, como brasas que se negaban a apagarse. Afuera, la tarde de Colorado se oscurecía.
Cora estaba a punto de cruzar el umbral de un destino que cambiaría su vida para siempre. Pero por ahora era la joven humillada que reunía fuerzas en silencio, mientras las hierbas marchitas guardaban su secreto. La construcción del granero en Pine Ridge se desarrolló bajo linternas colgantes y suave música de violín. El granero de madera estaba lleno de mujeres con los mejores vestidos de calicó y hombres con sus mejores trajes de domingo y relojes de bolsillo de latón. Cora había llegado vestida con un vestido de cuadros gris azulado, sencillo pero elegante, con bordados que ella misma había hecho. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo con un peine de hueso tallado. No llevaba joyas, excepto el medallón ovalado de su abuela. Mientras Magnolia y Beth se deslizaban por el granero como pavos reales, Cora permaneció cerca de los expositores de colchas, absorta en la contemplación de una pieza de costura con intrincados diseños, cuya melancólica escena, cosida con precisión, le recordaba a sí misma. Desde el otro lado del granero, Jeremiah Bowman hizo su entrada. Su imponente estatura no pasó desapercibida. Vestía con absoluta sobriedad, con un abrigo de lana negro, un chaleco gris y un pañuelo negro con una ramita de pino en la solapa. Sus ojos azul acero recorrieron el granero con indiferencia hasta que su mirada se detuvo. En medio del bullicio dorado y las risas artificiales, una figura diferente capturó su atención. No era solo su quietud lo que le intrigaba, sino cómo observaba el bordado, como si algo íntimo se desarrollara en él. Sin pensarlo, el hombre de la montaña se acercó. Cora no se dio cuenta hasta que se detuvo cerca de ella. Sintió su presencia como un cálido escalofrío y se volvió lentamente, encontrándose frente a un rostro grave y noble, casi esculpido en granito. «Una pieza exquisita», dijo con voz grave. «Es extraño encontrar a alguien que la observe con tanta devoción». Cora tardó un momento en responder. «No es la costura lo que admiro, sino la expresión, la melancolía, que, cuando es verdadera, nunca pasa de moda». Jeremiah sintió que la frase se le quedaba grabada en la memoria. Nadie en ese granero habría dicho algo así. El silencio entre ellos se hizo denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos almas que se reconocían. «¿Te gusta el bordado?», preguntó él. «Solo de los detalles que otros no notan», respondió Cora, sin atreverse a sostener su mirada por mucho tiempo, pero sus palabras no vacilaron. Desde la distancia, Magnolia apretó los labios al ver la escena. Beth parecía inquieta. «¿Está hablando con él?», susurró. «Sí, con el propio hombre de la montaña», respondió Magnolia con rencor, incapaz de entender cómo alguien como Cora podía captar su atención. Cora se dispuso a retirarse con una ligera inclinación. «Le agradezco su amabilidad, señor. No es ninguna molestia. Ha sido la conversación más sincera de la noche», respondió Jeremiah, tratando de protegerla del juicio de los demás. «¿Me permitiría acompañarla unos pasos?». Cora parecía desconcertada. Caminar junto a un hombre de las montañas bajo tantas miradas parecía peligroso, pero algo dentro de ella, una débil chispa extinguida durante años, le dijo que sí. Caminaron bordeando el granero cerca de la pradera, entre lonas entreabiertas y la luz de la luna, y hablaron de libros, del silencio y de encontrar la verdad entre aplausos forzados. El hombre de la montaña, acostumbrado a las conversaciones vacías, se encontró buscando palabras para prolongar el momento, cuando el violín comenzó a tocar un vals más animado. Cora se detuvo. «Debo volver con mi familia». «Lo entiendo», Jeremiah asintió. «Aunque, si me permites decirlo, no todo lo que parece invisible lo es». Cora hizo una ligera reverencia y se alejó. Regresó con su madre sin darse cuenta de las miradas fijas, algunas asombradas, otras enfurecidas. Desde el extremo del granero, Jeremiah la vio desaparecer entre las sombras y las luces, pensando por primera vez en años que tal vez aquella noche no había sido una obligación, sino un comienzo. La mañana siguiente amaneció con una espesa niebla. Las ventanas de la cabaña de los Murphy goteaban humedad cuando la vecina entró con pasos apresurados, con un sobresellado temblando entre sus dedos. «Una carta urgente, señora, traída por un jinete vestido con pieles de ante». La matriarca tomó la carta
y al leer el remitente, la alarma se reflejó en su mirada. Jeremiah Bowman, decía la misiva, solicitaba visitarla esa tarde para formalizar una conversación iniciada en la reunión de Pine Ridge. ¿Qué está pasando?, preguntó Magnolia. El hombre de la montaña ha solicitado venir esta tarde formalmente. La noticia cayó como un rayo. Magnolia se levantó de un salto, con el rostro iluminado por el triunfo anticipado. Por supuesto que quiere verme, afirmó. Lo sabía. No digas tonterías, respondió Beth. Fue conmigo con quien habló junto al corral la primavera pasada. Cora, sentada junto a la ventana, permaneció en silencio. Había sentido algo diferente en la mirada del hombre de la montaña, pero no se permitió soñar. Los preparativos fueron frenéticos. Se limpió el polvo de los salones, se sacudieron los cojines y se pulieron las lámparas. Las hermanas se vistieron con sus mejores galas. Beth de verde esmeralda y Magnolia de azul oscuro con encaje plateado. Cora, siguiendo las indicaciones de su madre, llevaba algo sencillo, un vestido color perla de líneas limpias y solo una cinta de satén en la cintura. Cuando el reloj marcó las 5, un carro negro con herrajes de latón se detuvo en la puerta. Jeremiah Bowman bajó con su compostura habitual, vestido con un largo abrigo de lana oscura y un chaleco gris plateado. Fue recibido en el salón con café y las 3 hermanas alineadas como retratos listos para ser juzgados. La señora Murphy asintió con una inclinación mesurada, sopesando cada gesto. El hombre de la montaña respondió con cortesía, pero sin sonreír. Tras unos minutos de conversación trivial, en la que Magnolia se esforzó por parecer ingeniosa y Beth por parecer encantadora, el hombre de la montaña preguntó con voz firme, ¿sería posible dar un paseo por el jardín con la señorita Cora? La sala se quedó en silencio. Cora lo siguió hasta el huerto, donde las rosas dormían bajo el cielo gris. Caminaron en silencio, con las hojas secas crujiendo bajo las botas. Debo confesar que mi visita no es un capricho, dijo. Deseo proponerle algo inusual. La señorita Sarah, mi tía, necesita compañía en mi finca. Ella mencionó su nombre con afecto. Deseo que acepte acompañarla durante algunas semanas. ¿Como compañera?, preguntó Cora en voz baja. Exactamente. La señorita Sarah busca a alguien con quien compartir sus días. Quiero conocerte mejor. Había algo en sus ojos que ardía. No es una petición habitual, dijo ella. Tampoco tú eres una mujer habitual, respondió él. He vivido rodeado de gente que habla sin decir nada. Tú eres diferente. Quiero saber qué hay detrás de esa calma, de esa tristeza en tus ojos. Cora tembló por dentro. No sé qué responder. No decidas ahora, solo considéralo. Hablaré con tu madre. Si aceptas, las tierras altas pueden ser un lugar tranquilo para respirar. Cuando regresaron, él solicitó una audiencia con la señora Murphy. Más tarde, Cora se enteró de que todo había sido acordado. La carreta partiría en 2 días. Magnolia lloró de rabia. Beth rompió su abanico. Cora no durmió esa noche, observando cómo la niebla cubría el asentamiento. La carreta avanzaba por un estrecho sendero flanqueado por altos pinos. Cora llevaba un pequeño libro de poesía, aunque no lo abrió. Llevaba un abrigo de lana gris ajustado a la cintura y el pelo recogido en un sobrio chignon. La cabaña de los Murphy había quedado atrás hacía horas. Al llegar, la granja se alzaba imponente, piedra clara con columnas de madera y grandes ventanas. Apareció una mujer alta, de rasgos angulosos pero amables. La señorita Murphy dijo, «Soy la señorita Sarah Beaumont. Bienvenida a Pine Ridge Homestead». La señorita Sarah, vestida de terciopelo negro y con el pelo blanco recogido en un moño firme, irradiaba dignidad. «Le mostraré su habitación». Cora la siguió por pasillos con paneles y lámparas de aceite. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares y paisajes de montaña. Lo que le llamó la atención fueron los relojes, uno en cada pasillo, que marcaban ritmos diferentes. Su habitación era espaciosa pero austera. Las cortinas de lino se movían con la brisa y la chimenea ofrecía calor. Desde la ventana veía el taller a lo lejos, medio oculto por la niebla. Durante los primeros días, Cora se movía con discreción.
La señorita Sarah la recibía cada mañana con café y paseos por la galería de artesanía. Hablaban poco, pero cada conversación le dejaba una enseñanza inesperada. El salón es para los que gritan, le dijo Sarah una tarde, pero los talleres y los jardines son para los que escuchan. Cora comenzó a frecuentar el taller, encontrando un silencioso consuelo entre las virutas de madera y las suaves fragancias. Fue durante uno de sus paseos cuando vio al hombre de la montaña de pie, al borde del claro, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada fija en el horizonte. Cora permaneció inmóvil entre los arbustos de bayas, como si ese momento fuera un cuadro que no debía perturbar. Él giró lentamente la cabeza y sus miradas se cruzaron. No hubo sonrisas ni gestos de cortesía, pero algo se dijo en ese silencio. Él continuó su paseo y ella regresó al taller con el corazón latiendo intensamente. En los días siguientes, los encuentros fueron sutiles, siempre distantes, en los pasillos, el vestíbulo, el jardín bajo el cielo invernal. Nunca intercambiaron más que saludos ligeros, pero en cada mirada había un reconocimiento tácito de algo invisible. La señorita Sarah lo notó. Mi sobrino observa a quienes vale la pena observar, comentó una tarde sin levantar la vista de su labor de costura. No pierde el tiempo en palabras, pero cuando guarda silencio, dice más de lo que cree. Cora no respondió, solo bajó la mirada hacia su costura, aunque no había pasado la aguja ni una sola vez. Una noche, durante la cena, Jeremiah se unió a ellos. Era una ocasión poco común, ya que normalmente cenaba solo en su estudio. La conversación fue ligera, con comentarios sobre un libro de medicina fronteriza, una referencia al whisky de Kentucky y luego un silencio que se prolongó cuando dirigió su atención a Cora. Disfruta de los jardines, señorita Murphy. Cora levantó la mirada con calma. Mucho. Hay algo en el silencio de las cosas que crecen que no se encuentra en los salones. Jeremiah asintió lentamente. Luego, sin romper la quietud del momento, añadió: Mi madre solía decir que solo quien sabe cuidar de algo que no habla puede cuidar de un alma. El comentario no tenía un destinatario evidente, pero a Cora le pareció una ofrenda, un pedazo de su mundo interior puesto sobre la mesa, desnudo y sincero. Esa noche, en su habitación, Cora encendió una vela y escribió en su cuaderno de pensamientos. No era un diario, era más bien una colección de frases que le ayudaban a recordar lo que sentía sin saber por qué. Escribió: El viento aquí no empuja, acaricia, la casa no me confina, escucha. Él no habla, pero hay algo en su silencio que me conmueve como un susurro. Al cerrar el cuaderno, oyó a lo lejos el repicar de uno de los relojes del pasillo. Marcaba la medianoche. Afuera, la niebla cubría los campos como un velo, y el taller dormía bajo la luna. Pero dentro de ella algo comenzó a despertar. En la casa del viento, la dama invisible ya no era tan invisible. Aunque nadie lo decía en voz alta, ella comenzaba a ser vista, y algo en el aire anunciaba que esto era solo el comienzo. La lluvia caía con ligera insistencia sobre las ventanas del taller, dibujando hilos oblicuos que corrían por el cristal como lágrimas silenciosas. Era una tarde gris de entresemana, de esas en las que el tiempo parece estancarse en el murmullo de los relojes y el crujir de la madera bajo los suaves pasos de los habitantes de la casa. Cora había pedido permiso para explorar el estudio privado, una habitación apartada del ala principal, cuya llave le había entregado la señorita Sarah con un gesto de silenciosa complicidad. «Hay libros allí que ya nadie abre», dijo la anciana con voz débil. «Quizás te lleves bien con sus fantasmas». El estudio era un mundo en sí mismo. Las paredes cubiertas de estanterías de madera oscura, los estantes llenos de volúmenes de encuadernaciones desgastadas, las gruesas cortinas que apenas dejaban pasar la luz, un escritorio cubierto de polvo y, al fondo, una chimenea que aún conservaba el aroma a pino quemado. Cora recorrió los estrechos pasillos con una mezcla de reverencia y asombro. Había títulos sobre la vida en la frontera, tratados sobre la supervivencia en la montaña, libros de viajes lejanos y recopilaciones de cartas de autores que solo conocía de nombre. Fue al pasar los dedos por la cubierta de un viejo atlas cuando se fijó en un mueble que no parecía formar parte del conjunto.
Un armario de cedro empotrado en la pared cuya puerta era un tarro. La curiosidad, tímida pero firme, la llevó a mirar dentro. Allí, cubierto por un paño de lino amarillento, descansaba un retrato al óleo. No era grande, pero su marco dorado, ligeramente desgastado, revelaba que en otro tiempo había ocupado un lugar de honor. Retiró el paño con delicadeza. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una mujer joven con el pelo oscuro, recogido con cuidado, ojos almendrados de expresión grave y labios delineados con una suavidad que hablaba de una ternura reprimida. Llevaba un vestido azul marino, con encaje en el escote, y una gargantilla de perlas rodeaba su cuello con la misma exactitud con la que una cinta puede mantener una promesa. El fondo del retrato era un jardín. Detrás de la figura central, casi oculta, se distinguía la silueta de un hombre de espaldas. Cora comprendió sin que nadie se lo dijera que se trataba de la difunta esposa del hombre de la montaña. Una punzada de incomodidad se le clavó en el pecho. No era celos, ni siquiera comparación. Era el dolor de otra persona que de repente la alcanzó, como si ese retrato, apartado del resto del mundo, contuviera una historia que aún latía. La miró con respeto, sin apartar la vista. Sintió que aquella mujer también la observaba desde la inmovilidad del tiempo. No pensaba encontrarte aquí. La voz profunda y serena la tomó por sorpresa. Cora se volvió lentamente. Jeremiah estaba en el umbral, sin abrigo, con la camisa de lino abierta en el cuello y los guantes en la mano. Su expresión era indescifrable, pero su mirada no se apartaba del retrato. Cora no se disculpó, no fingió no haberlo visto. Estaba buscando libros, dijo con franqueza. No sabía que esto estaba aquí. Él dio un paso hacia el armario y fijó la mirada en el cuadro. Por un momento, su silencio fue tan elocuente que llenó toda la habitación. Nadie ha entrado en esta habitación durante años, dijo por fin. Ni siquiera yo. Cora bajó la mirada. No sabía si debía cubrir el retrato o dejarlo como estaba. Jeremiah, sin mirarla, extendió la mano y cerró suavemente la puerta del armario. ¿La amabas?, preguntó ella en voz baja, sorprendida por su propia audacia. Él levantó las cejas sin enfadarse, pero con una sombra que se instaló inmediatamente en sus rasgos. Es una pregunta sencilla con una respuesta complicada. Cora no se movió. El crujir de la madera bajo sus pies era el único sonido entre ellos. A veces se ama más la idea de alguien que a la persona en sí, dijo él, casi como un pensamiento en voz alta. O se le ama con tal necesidad que se olvida si esa persona puede corresponder a esa necesidad. Cora no respondió. El silencio en sus labios era también una forma de escuchar. Estaba enferma desde el principio. Continuó con un tono que no permitía ningún consuelo. Los médicos lo sabían. Yo lo supe más tarde, pero para entonces ya había tomado la decisión de quedarme, de protegerla, de ser su roca. Ella nunca pidió amor, pero yo se lo ofrecí de todos modos, con la obstinación de quien cree que puede salvar a alguien con solo estar cerca. La confesión lo agotaba palabra a palabra. Había en él una mezcla de culpa y orgullo, de ternura ahogada y resentimiento hacia su propia juventud. Murió en esta casa, dijo sin dramatismo, rodeada de todo lo que no necesitaba y de todos los que no podían ayudarla. Cora levantó lentamente la mirada. ¿Y pudiste despedirte? Jeremiah la miró por primera vez desde que entró en la habitación. Su mirada era como una herida abierta. No, dijo. Me fui esa noche, horas antes. No podía soportar verla desmoronarse. Prefería que me recordara de pie, aunque por dentro ya me estaba desmoronando. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era denso, cortante. Cora dio un paso hacia él, no por audacia, sino por compasión. No le tendió la mano, no dijo otra palabra, solo permaneció allí cerca, firme. Él la observó con una intensidad que ardía. Entonces, como si algo dentro de él se levantara de nuevo en defensa propia, murmuró: «Espero que no hayas venido aquí con la esperanza de ocupar su lugar. Nadie puede ocupar un lugar que no le pertenece». Cora sintió la frase como un golpe seco, pero no retrocedió. «No he venido a ocupar nada, señor», respondió con serenidad.
Solo he venido a ser quien soy. Si eso te incomoda, puedo marcharme. Jeremiah apretó los labios. Parecía debatirse entre el impulso de proteger su muro y la tentación de dejarlo caer. Pero al final, como tantas veces en su vida, eligió el silencio como escudo. Se volvió hacia la puerta y antes de marcharse, dijo en voz baja, «No hay espacio para la fragilidad en mi mundo, señorita Murphy». Y se fue. Cora se quedó sola, de pie ante el armario cerrado. No lloró, no se sintió derrotada. En cambio, respiró profundamente y acarició el lomo de un libro cercano, como si las palabras mudas pudieran darle fuerzas. Había entrado sin saber lo que buscaba y se había ido con una nueva certeza. Jeremiah Bowman no era un hombre cruel, sino un hombre roto, y en esa ruptura había grietas por las que aún entraba la luz. Esa noche, mientras la casa dormía bajo la lluvia persistente, el hombre de la montaña no encendió velas ni abrió libros. Caminó solo por el pasillo, pasó los dedos por el marco de una puerta cerrada y se detuvo ante el retrato que había estado evitando durante años. A solas con su recuerdo, finalmente se permitió mirarlo y por primera vez en años sintió miedo de su propia soledad, no porque lo destruyera, sino porque, en presencia de una mujer como Cora, ya no sabía si quería conservarla. La primavera asomaba tímidamente en los campos de Colorado. Los álamos florecían lentamente y el perfume de las flores silvestres comenzaba a impregnar los pasillos de la finca Beaumont. Cora pasaba la mayor parte de sus días en el taller, reorganizando herramientas y anotando observaciones en un cuaderno que había comenzado a llenar con cuidado y dedicación. La tía Sarah la observaba desde la ventana, cada vez más convencida de que esta joven no era una visitante pasajera, sino un soplo de aire fresco que la finca había necesitado durante años. Pero mientras la calma reinaba en las tierras altas de Colorado, en el asentamiento, la comunidad comenzó a murmurar. Las apariciones del hombre de la montaña en los actos públicos se habían reducido y las excusas oficiales no convencían a nadie. Las lenguas más afiladas, las que se escondían detrás de gorros acolchados y tazas de sidra, comenzaron a tejer una historia alternativa. Una joven desconocida, sin dote ni derechos, se había refugiado bajo el techo de un viudo montañés. Una sola carta imprudente, enviada por una vecina que buscaba ascender socialmente, fue suficiente para que las hermanas Murphy se enteraran de la situación. Magnolia fue la primera en estallar. «La han instalado en las tierras altas», gritó, rompiendo una taza contra el suelo de madera. «Ella, la sombra de esta familia». Beth, con una mezcla de vergüenza y rabia, intentó calmarla, pero sin convicción. «Debe haber alguna explicación. Quizás fue la señorita Sarah quien la pidió». «No seas ingenua», la interrumpió Magnolia. «Esa chica siempre supo fingir debilidad para hacerse la víctima, y ahora me está robando lo que me pertenece». Sin esperar la autorización de su madre, Magnolia escribió una carta urgente a la finca de Beaumont, anunciando su visita inesperada con el pretexto de llevar noticias familiares. Partieron esa misma tarde con Beth, sumida en silencio, y los nervios ocultos tras su sombrero de ala ancha. Cora, aún ajena a la tormenta que se avecinaba, estaba en el estudio seleccionando algunos volúmenes sobre la flora de montaña, cuando el hombre anunció con expresión rígida: «Las hermanas Murphy han llegado, señorita Cora. Piden verla inmediatamente». El corazón de Cora se detuvo por un instante. Sabía que este día podría llegar, pero no esperaba que fuera tan pronto ni tan violento. Cuando entró en el salón principal, las vio de pie como dos estatuas, perfectamente vestidas, pero con el veneno ya bailando en sus lenguas. La señorita Sarah, sentada en su silla con cojines de brocado, las saludó con la cortesía propia de una anfitriona, pero con un brillo frío en los ojos. El hombre de la montaña no estaba en la granja en ese momento. Magnolia fue directa. Tan pronto como Cora cruzó el umbral, su voz cortó el aire. «Qué conveniente resultó tu viaje, querida hermana. Una granja en la montaña, cuidados y un hombre de montaña viudo a tu merced. No te fue mal para ser tan callada». Cora no respondió. No era necesario. El tono de Magnolia decía más de ella que de su víctima. «¿Fue idea tuya o suya? ¿Cómo lo lograste?»
¿Con qué mentiras? Continuó Magnolia, cada vez más altiva. Le dijiste que eras diferente, que no buscabas nada. Te hiciste pasar por un alma pura. Basta, interrumpió la señorita Sarah con voz firme y mesurada. No permitiré ese tipo de lenguaje en mi casa. Pero Magnolia no se echó atrás. Su rabia estaba demasiado alimentada por años de desprecio hacia su hermana, por la idea de que alguien como Cora pudiera obtener algo que ella nunca había conseguido. ¿Y tú, mamá? ¿Estás ciega o también te han engañado? Cora levantó la cabeza. Su rostro no mostraba lágrimas, sino una firmeza que rara vez mostraba. No he engañado a nadie. Vine a esta casa porque me la ofrecieron. No pedí nada y no tengo que justificarme ante ti. El silencio que siguió fue denso. En ese momento se abrió la puerta. El hombre de la montaña entró sin anunciarse, con el rostro oscurecido por el viento de la tarde. Había oído lo suficiente desde el pasillo. Hermanas Murphy, dijo con frialdad, les agradecería que abandonaran mi casa antes de que anocheciera. Magnolia palideció. Nos está echando. Estoy protegiendo la paz de una dama a la que respeto, respondió sin levantar la voz. Y no permitiré que el escándalo o la envidia arruinen lo poco que aún tiene sentido en este lugar. Beth tomó del brazo a su hermana con los ojos vidriosos. Magnolia, sin palabras por primera vez, levantó la barbilla y se marchó con pasos pesados. La señorita Sarah, con las manos entrelazadas en su regazo, no se movió ni pronunció una sola palabra. Cuando la puerta se cerró de nuevo, el silencio se hizo denso. El hombre de la montaña miró a Cora. No dijo nada, ella tampoco, pero algo en el aire se había roto. Algo que, aunque él había intentado proteger, ya había herido su dignidad. Cora pasó la noche en vela. Sabía que la habían defendido, que no habían permitido que la humillaran, y sin embargo sentía el peso de cada palabra lanzada como dardos. Se miró en el espejo de su habitación, no como se veía el día de su llegada, sino como era ahora, una mujer que empezaba a conocer su valor, pero también expuesta. Al amanecer, se levantó en silencio, metió sus libros en una pequeña bolsa, dobló cuidadosamente sus vestidos y escribió una nota que dejó sobre la mesa. No despertó a nadie, no pidió despedidas. La carreta que partió esa mañana no era la del hombre de la montaña, sino una alquilada. El conductor no le preguntó a dónde iba, solo obedeció. La granja Beaumont quedó atrás en la niebla, con las ventanas empañadas por la humedad y el perfume de las flores silvestres aún flotando en el aire. En el pasillo, la señorita Sarah encontró la nota poco después del desayuno. La leyó en silencio y cerró los ojos con pesar. Cora no se marchaba por cobardía. Se marchaba porque no soportaba que la señalaran por algo que nunca había buscado, porque necesitaba recuperar su propio nombre antes de que la sociedad lo redujera a un susurro malicioso. Y en su pecho, entre la tristeza y la calma, algo latía con fuerza. La certeza de que lo vivido no se borraba, pero tampoco se suplicaba. Si alguien la buscaba, que fuera porque la había reconocido, no porque la había perdido. El asentamiento la recibió con un cielo opaco y un aire espeso que parecía arrastrar murmullos. La ciudad, vasta y despiadada, no había cambiado en su ausencia. Las avenidas polvorientas seguían resonando bajo las ruedas de los carros, y los vendedores ambulantes seguían llenando las esquinas del Distrito Sur con sus gritos. Pero Cora ya no era la misma. Había regresado sin anunciarse, sin equipaje de lujo ni sirvientes que la acompañaran. Solo llevaba una modesta cartera, algunos libros y la tranquila determinación de reconstruirse lejos del escándalo. Se instaló en una pequeña pensión en las afueras, atendida por una amable viuda que no hacía preguntas. Con la ayuda de una carta de recomendación escrita por la señorita Sarah, en pocos días consiguió un puesto como profesora de música en la residencia de los Henderson, una familia acomodada que valoraba tanto la discreción como la formación clásica. En aquella casa tranquila y elegante, Cora enseñaba piano a una niña de ojos grandes y dedos torpes. Cada mañana se ponía su falda gris y su blusa de lino, se recogía el pelo con cuidado y se presentaba puntualmente en el salón de música. Tocaba con paciencia las escalas más elementales, corregía con ternura la postura de la alumna
y al marcharse, desaparecía entre la niebla del asentamiento como una figura más entre la multitud. Volvía a ser invisible, pero ahora por elección propia. No hablaba de las tierras altas, no mencionaba a los Murphy, y mucho menos el nombre que seguía ocupando sus pensamientos en las noches más largas. Guardaba en su interior un nudo que no quería desatar, no por orgullo, sino por dignidad. Una mañana de abril, mientras revisaba las partituras junto al piano, oyó sonar el timbre. No levantó la vista, acostumbrada a la rutina de los sirvientes y las visitas sociales. Pero cuando se abrió la puerta del salón y apareció la figura de Jeremiah Bowman, Cora sintió que el mundo se detenía por un instante. Vestía de negro, como siempre, pero sin abrigo ni rifle. Tenía el pelo ligeramente despeinado por el viento y los guantes colgando de la mano izquierda. Había en su rostro un cansancio que no tenía nada que ver con el viaje, sino con algo más profundo, más urgente. «Necesito hablar con usted», dijo con voz firme, sin cortesías innecesarias. Cora se levantó. La criada la miró sorprendida y se marchó con la institutriz sin hacer preguntas. El salón quedó en silencio. El reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac que parecía exagerado, incómodo. «No puedes presentarte así», murmuró Cora, cruzando las manos delante de ella. «Este no es un lugar para...» La interrumpió él. «Para que un hombre busque a la única mujer que ha significado algo en años». Cora tragó saliva, no se movió. «Sé que dejé que el fantasma me dominara, pero no voy a perderte por orgullo». Cora lo miró sin pestañear. El dolor seguía ahí, oculto en lo más profundo de su mirada, pero ya no dominaba sus gestos. «No vine al asentamiento para esconderme. Vine a trabajar, a construir algo propio. Eso no es lo que deseo para ti», dijo con voz contenida. «Y eso es precisamente lo que me impide decir que sí», respondió Cora con una calma que dolía más que cualquier grito. El hombre de la montaña se acercó un paso más. Estaban a menos de 1 metro de distancia. No la tocó, no intentó cogerle la mano, solo habló. «Corora Murphy, quiero que seas mi esposa». La frase quedó flotando en el aire como un eco que no se atreve a caer. Cora respiró profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. No era emoción, era lucha interna. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «Porque no hay un solo rincón en esa granja que no me recuerde a ti. Porque devolviste la voz a mis silencios. Porque desde que te fuiste todo volvió a ser gris». Cora bajó la mirada. «¿Y no será que solo buscas llenar un vacío, que necesitas reemplazar el silencio por algo más cómodo?» «No», dijo él con firmeza. «No quiero reemplazar nada. Quiero empezar de nuevo contigo». Ella lo miró y aunque su corazón temblaba, su voz no vaciló. «No me ves como a una igual, me proteges, me admiras, pero sigues mirándome desde un pedestal o desde una herida. No quiero ser el segundo intento de felicidad de un hombre que aún no ha hecho las paces con su pasado». El hombre de la montaña cerró los ojos un instante, como si cada palabra le golpeara. «¿Entonces me rechazas?» «Sí», dijo ella con suavidad. «No porque no me importes, sino porque me importo lo suficiente como para no aceptarte así». Jeremiah no insistió, no suplicó, solo asintió con una ligera inclinación de cabeza. Se dio la vuelta con los pasos mesurados de un soldado derrotado y se marchó sin decir otra palabra. Cora se quedó sola. El reloj siguió marcando su ritmo indiferente. Afuera pasó un carro, dejando marcas húmedas en los adoquines. Se acercó al piano y apoyó los dedos sobre las teclas sin tocarlas. Cierres sin música. Eso era lo que más le dolía. Esa noche, al regresar a su pensión, encendió una vela y abrió su cuaderno. No escribió nada, solo dejó que el silencio le hiciera compañía. Por primera vez se sintió fuerte y sola, como si ambas cosas no pudieran separarse, y en lo más profundo de su alma, entre la renuncia y la certeza, supo que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera su corazón. El cielo de Colorado amaneció cubierto por un espeso manto de nubes. El aire, húmedo y silencioso, parecía haber suspendido el bullicio habitual del asentamiento. En la pequeña habitación que Cora alquilaba en las afueras, la luz grisácea de la mañana entraba tímidamente a través de la ventana empañada.
Sentada junto a su trabajo, afinaba con paciencia una pieza infantil que había copiado a mano para su alumno. Cada nota parecía una defensa, una forma de protegerse del vacío que se había instalado desde aquel encuentro definitivo en el salón de los Henderson. Sus días eran metódicos, ordenados, silenciosos. Por las mañanas daba clases, por las tardes cosía o leía, y al caer la noche escribía en su cuaderno. En el papel, las emociones dolían menos y, sin embargo, por mucho que intentara aparentar normalidad, había una ausencia que latía como una segunda sombra. No era solo la de un hombre, sino la de todo lo que podría haber sido. Esa mañana, mientras revisaba una melodía con el piano cerrado, el timbre de la pensión sonó con una insistencia que no era propia de la hora. La señora Cartwright, propietaria del lugar, subió las escaleras con paso apresurado y llamó suavemente a su puerta. «Señorita Murphy, tiene una visita». Cora frunció el ceño. No esperaba a nadie. Al bajar al pequeño salón de recepción, se detuvo al ver a la señorita Sarah sentada, envuelta en una capa de viaje de color violeta oscuro, con los guantes aún puestos y una expresión serena pero decidida. La señorita Sarah preguntó a Cora, sorprendida. «Buenas tardes, querida», respondió la anciana con una leve sonrisa. «Antes de que se alarme, no vengo en nombre de nadie. Vengo por mi cuenta». Cora, aún desconcertada, la invitó a sentarse y pidió café a la casera, que se mostró más que dispuesta a servir a una dama tan distinguida. Cuando se quedaron solas, la señorita Sarah la observó atentamente, como si buscara reconocer en su rostro los rastros de las últimas semanas. «Te haré una pregunta», dijo con dulzura. «¿Eres feliz aquí?» Cora no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, los muebles humildes, el tímido fuego en la chimenea, la cafetera que humeaba sin ceremonias. «Estoy en paz», dijo por fin, que no es lo mismo, pero se le parece. La señorita Sarah asintió con la cabeza, bajando la mirada hacia sus propias manos, firmes y enguantadas. Sacó de su bolso un sobre cerrado con un escudo sin sellar. Lo sostuvo entre los dedos unos segundos antes de ofrecérselo. «No quiero obligarte a nada, Cora, pero esto fue escrito para ti y no se envió por miedo». Cora tomó el sobre con cuidado, sin abrirlo todavía. Su pulso se aceleró lo suficiente como para delatar el temblor. La cera roja estaba intacta, sin escudo, como si fuera una confesión fuera de protocolo. «Es de él». La señorita Sarah no respondió con palabras, solo lo afirmó con la mirada. «Lo encontré en su escritorio. No tenía fecha ni dirección, solo tu nombre. Sé lo que significa y también sé lo que puede desencadenar. Pero no he venido a suplicar. He venido a decirte algo que él quizá nunca se atreva a decir». Cora la observó atentamente sin interrumpirla. Desde la muerte de su esposa, Jeremiah se cerró al mundo. Pasaron los años sin que permitiera a nadie entrar en sus pensamientos. Las mujeres que lo rodeaban no eran más que figuras decorativas. Nunca hubo interés, nunca una mirada, hasta que apareciste tú. La emoción en la voz de la anciana era contenida, pero verdadera. Lo vi cambiar lentamente con miedo. Tú lo sacaste de un letargo que ni siquiera él reconocía. Le demostraste que aún podía sentir sin perder el control. Pero cuando un hombre ha vivido tanto tiempo defendido por su propia frialdad, el amor puede parecer una amenaza. Cora bajó la mirada hacia la carta que aún tenía cerrada en sus manos. El sobre pesaba más que el papel, pesaba como una decisión. «No esperes nada de mí», dijo con honestidad. «Todavía no sé si tengo algo que ofrecerle. Todo fue demasiado violento y todavía duele». «No te pido que lo perdones», susurró la señorita Sarah. «Te pido que escuches lo que su silencio no pudo decir». La anciana se mantuvo erguida con dignidad. Antes de marcharse se acercó y tomó la mano de Cora con un gesto ligero, casi maternal. A veces, el amor verdadero no se expresa en el momento adecuado. Se escribe y se guarda por miedo a que nos rompa. Cora la acompañó hasta la puerta. No prometió nada, solo inclinó la cabeza con gratitud y cuando se quedó sola, permaneció de pie ante la ventana con la carta en la mano, sin atreverse aún a abrirla. La luz de la tarde comenzaba a caer. El murmullo lejano de los carros era el único sonido que la acompañaba.
Se sentó ante el escritorio, encendió la lámpara de aceite y tras un instante de silencio, rompió la cera con cuidado. La letra era firme, pero había algo de urgencia en el trazo. Las primeras palabras le hicieron contener la respiración. Cora, no tengo la certeza de que estas líneas lleguen a tus manos. Quizás nunca las envíe, pero si algún día las lees, deseo que sepas algo que ni mi orgullo ni mi cobardía pudieron decirte en voz alta. Te vi llegar a mi casa como quien entra en tierra devastada y sin ruido comienza a coser. Entonces no lo entendí, pero ahora sé que empezabas a devolver la vida a un corazón que ya no creía merecer ternura. Eras luz, eras calma, eras verdad en un mundo donde todo era eco. Y aún así, cuando más necesitaba protegerte, dejé que mi pasado hablara por mí. Fui injusto, fui frío, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado y eso me aterrorizaba. Las palabras comenzaron a disolverse ante los ojos de Cora. Sus labios temblaban, su corazón latía con fuerza en su pecho. Continuó leyendo con una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. No quiero que regreses por compasión. No quiero que regreses porque yo te lo pida. Solo deseo que sepas que cuando cierro los ojos, no veo a la mujer a la que intenté alejar. Veo a la que me enseñó que aún era posible vivir con el pecho abierto. Si decides mantenerte alejada, lo entenderé. Pero si alguna vez piensas en mí, hazlo sabiendo que fui tuya, incluso en mi silencio. Jeremiah. Cora dejó caer la carta sobre la mesa y se llevó ambas manos a la cara. No lloraba con desesperación, sino con un profundo dolor contenido, propio de aquellos que no buscan consuelo, sino comprensión. Todo lo que había creído, el orgullo, la distancia, la superioridad, era en realidad un miedo feroz a perderla, a amarla. Y ahora, con esa carta entre los dedos, comenzó a comprender que a veces el amor no llega envuelto en gestos perfectos, sino herido, torpe y tardío. Pero cuando es verdadero, aunque no se diga a tiempo, aún se puede escuchar. El cielo de Colorado amaneció cubierto por un espeso velo de nubes cenicientas, como si sintiera la turbulencia que habitaba en el pecho de Cora. El asentamiento parecía contener la respiración, suspendido entre la humedad del aire y un silencio expectante que ni siquiera el bullicio habitual de las calles lograba romper. La señorita Sarah insistió en salir a dar un paseo, alegando que el confinamiento de los últimos días había despertado viejos dolores articulares. Cora, aún conmovida por la carta que le había entregado la señora, accedió con un ligero asentimiento, más por gratitud que por convicción. Ambas tomaron un carruaje cerrado hasta las inmediaciones del parque del asentamiento, protegidas del frío por capas de lana y sombreros de ala ancha que ocultaban parcialmente sus rostros. El parque, aún húmedo por las lluvias matinales, exhalaba el penetrante aroma de la tierra húmeda y las hojas mojadas. Las ramas desnudas de los álamos se extendían hacia el cielo como dedos suplicantes, y el pequeño estanque, quieto y gris, parecía un espejo opaco de emociones contenidas. Caminaron en silencio durante un largo tramo, bordeando los senderos de piedra. De repente, la señorita Sarah se detuvo, apretó suavemente el brazo de Cora y le susurró con voz mesurada: «Creo que ahora deberías continuar sola». Cora la miró, confundida. ¿Sola? La anciana la miró con ternura. Justo después de esa curva, él está allí, no te ha visto. El corazón de Cora latía con fuerza excesiva. Sus dedos se aferraron al manguito de lana mientras su mente se resistía a creer lo que sus oídos habían oído. Pero sus pies, guiados por algo más profundo que la razón, comenzaron a moverse. El camino se abría a un pequeño claro donde se alzaba una glorieta de madera entre las sombras de los robles. Allí, como una figura arrancada de un recuerdo lejano, estaba él, el hombre de la montaña, Jeremiah, con un abrigo oscuro abrochado hasta el cuello y el pelo ligeramente humedecido por la llovizna persistente. Estaba inmóvil, de espaldas, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando un punto invisible más allá de los árboles, el mismo lugar donde semanas antes había visto por primera vez a aquella joven de mirada ausente hojeando un catálogo de hierbas. Cora se detuvo.
El aire parecía haberse vuelto más denso. Durante unos instantes dudó. El pasado reciente se alzaba como una barrera invisible, las humillaciones, la propuesta rechazada, la carta sin respuesta. Pero el recuerdo de sus palabras, capturadas con tinta temblorosa, le dio fuerzas. Avanzó. Sus pasos sobre el suelo húmedo apenas hacían ruido. Se acercó sin anunciarse, hasta que la distancia entre ambos fue lo suficientemente íntima como para que un suspiro bastara para que él lo oyera. Jeremiah se volvió lentamente, como si hubiera sentido una presencia antes de verla, y sus ojos, claros y cansados, la encontraron. Por un instante su rostro permaneció inalterable, como si su mente no pudiera aceptar la imagen que tenía ante sí. Entonces, un destello de asombro iluminó su expresión, seguido de una oleada de emociones que no intentó ocultar. Cora. Su voz era apenas un murmullo, una mezcla de incredulidad y alivio. Ella no respondió de inmediato. El viento agitó los pliegues de su abrigo beige y desplazó algunos mechones de su cabello húmedo por la llovizna. Su semblante era sereno, pero sus ojos, profundos y fijos, lo interrogaban sin necesidad de palabras. No me lo esperaba, comenzó vacilante, no después de cómo terminamos. Cora respiró profundamente. El aire helado le quemaba el pecho, pero no desvió la mirada. No vine a reclamarte nada. Jeremiah dio un paso hacia ella, luego otro, como si cada movimiento le costara romper años de contención. No tienes que decir nada, dijo con voz grave. He comprendido que no puedo exigirte amor ni perdón, pero no podía quedarme sin decírtelo. No otra vez. Cuando te fuiste, algo en este asentamiento dejó de respirar. Yo dejé de respirar. Sintió que se le humedecían los párpados, pero los mantuvo firmes. Jeremiah continuó, con la voz cada vez más baja, más dolorida. La carta era real, cada palabra, pero no supe cómo enviarla. Fui un cobarde. Me protegí en mi reclamación, en mi soledad elegida, y no vi que tú eras la única que podía hacer florecer esta vida marchita. Cora tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué me pediste matrimonio sin decirme esto? El hombre de la montaña bajó la mirada, humillado, porque temía que si mostraba mi debilidad, no me tomarías en serio. Pensé que si me mostraba fuerte, me aceptarías, pero contigo siempre fue diferente. Tú siempre fuiste capaz de ver más allá. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ambos. La lluvia seguía cayendo suave y constante, como si la escena necesitara ser completamente lavada de viejos errores. Cora dio un paso hacia él, luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y la colocó delicadamente sobre el pecho del hombre de la montaña. Sintió que su corazón latía rápido, igual que el suyo. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué ves en mí? Jeremiah levantó la mirada y, por primera vez en años, sus ojos estaban desarmados, vulnerables. Veo a la mujer que amo no porque sea perfecta, sino porque es real, porque tu bondad no necesita ser proclamada y tu fuerza no hace ruido, porque me salvaste sin saberlo. Cora sonrió levemente, un gesto frágil, húmedo por la llovizna y las lágrimas contenidas. Luego, sin decir nada, levantó la otra mano y la llevó a su rostro. Lo tocó apenas, como si no quisiera romper el hechizo. Y en ese gesto suave y firme estaba todo lo que no había podido decir antes. Era la respuesta silenciosa a una carta nunca enviada. Era un sí que no necesitaba palabras. Jeremiah inclinó la cara, cerró los ojos y apoyó la frente contra la de ella. Permanecieron así bajo la glorieta, bajo la lluvia, sin más testigos que los árboles y el cielo gris. El pasado no se podía cambiar. Las heridas no desaparecían. Pero en ese instante, entre el roce de sus frentes y el temblor de su respiración, se abrió un nuevo tiempo. Un tiempo en el que no habría cartas sin un vestido elegante. Un tiempo en el que finalmente se elegirían el uno al otro sin miedo. La primavera se anunciaba en los campos de Colorado con un suave temblor de nueva vida. El aire, aún fresco, traía el débil perfume de los laureles de montaña y la promesa de brotes en cada rama desnuda.
La finca Beaumont, acostumbrada al silencio contenido de sus habitantes, comenzó a cambiar de piel, como si una energía diferente, más cálida, más humana, se hubiera infiltrado entre sus muros de piedra. Cora observaba el taller desde el pasillo. Llevaba un sencillo vestido de muselina marfil, sin más adornos que una pálida cinta en la cintura y un broche antiguo que le había prestado la señorita Sarah. Su cabello recogido en un moño bajo dejaba al descubierto su cuello, apenas rozado por algunos mechones que se liberaban al capricho del viento. Su silueta, de pie junto a la ventana, parecía formar parte del paisaje, pero sus ojos, fijos en el interior del taller, delataban un profundo temblor que no provenía del clima. En el interior, un grupo de artesanos retiraba con cuidado las herramientas secas que habían quedado olvidadas durante el largo invierno. Algunos bancos habían sido sustituidos por nuevos equipos, tornos de madera, forjas de metal, herramientas para trabajar el cuero. La restauración no obedecía solo al deseo estético del hombre de la montaña, sino a una necesidad interior. Era una reconstrucción simbólica, una reparación silenciosa. Ese taller que había sido testigo de soledades pasadas sería ahora testigo de un renacimiento. Cora se apartó del cristal al oír pasos detrás de ella. Era la señorita Sarah envuelta en una capa de terciopelo azul oscuro. Sus ojos, iluminados por una emoción contenida, se posaron con ternura en su futura sobrina. «Están todos en el comedor», dijo con voz tranquila. Jeremiah no quería una celebración ostentosa, como era de esperar. Solo los necesarios, solo los que importan. Cora asintió. No necesitaba joyas, orquesta, ni un salón lleno de extraños fingiendo alegría. Esa noche, la intimidad era el mayor lujo. En el comedor, la larga mesa se había reducido cuidadosamente para dar cabida solo a 7 personas. Además de la señorita Sarah, un par de amigos íntimos del hombre de la montaña, hombres de conversación templada y rostros marcados por los años, completaban el grupo. El ambiente era acogedor, sin pretensiones. La vajilla era antigua, decorada con flores de montaña. Las altas velas proyectaban una luz cálida sobre las paredes de madera, suavizando los contornos de los muebles. Jeremiah se puso de pie cuando Cora entró. Llevaba un abrigo negro con solapas de satén y una camisa de lino perfectamente almidonada. Su pañuelo blanco estaba anudado con la misma precisión que marcaba cada uno de sus gestos, pero sus ojos, al verla, se suavizaron con una luz que nadie había logrado sacar de él en años. Ella avanzó hacia él con paso firme. Al llegar a su lado, él le ofreció el brazo con mesurada reverencia. No era necesario anunciar el motivo de la cena. Todos lo sabían. Todos celebraron en silencio. Durante la velada, no hubo brindis exagerados ni palabras grandilocuentes, solo miradas cómplices, murmullos amables y una paz que parecía tan sólida como las paredes que los rodeaban. Cora habló poco, pero sus ojos reían. Jeremiah la miraba como quien ha encontrado un ancla en medio de la tormenta. Al terminar la cena, la señorita Sarah pidió permiso para retirarse antes que los demás. Llevaba en las manos un sobre sellado atado con una antigua cinta de seda. Se lo dejó en la mano a Cora con una sutil sonrisa y un apretón de dedos. «Léelo cuando estés lista», le susurró. Horas más tarde, en la soledad de su habitación, Cora desató la cinta con manos temblorosas. La carta, escrita con la letra mesurada de la señorita Sarah, no era extensa, pero cada palabra tenía la gravedad de una confesión madurada durante mucho tiempo. «Mi querida Cora, a lo largo de mi vida he visto desfilar a muchas mujeres por los asentamientos de Colorado. Hermosas, educadas, ambiciosas, dóciles, brillantes, pero pocas, muy pocas, han dejado en mí la huella que tú has dejado en tan poco tiempo. No eres la más ruidosa ni la más admirada, pero hay una fuerza en tu silencio que doblega incluso la arrogancia más antigua. No necesitabas levantar la voz para cambiar el rumbo de toda una casa, ni declararte valiente para sostener la mirada de quienes te despreciaban. Te vi llegar como una sombra, acostumbrada a que el mundo te ignorara, y ahora te veo firme en el lugar donde solo las mujeres auténticas lograban estar, en el corazón de un hombre que había renunciado al amor.
Jeremiah no es fácil de amar. Sus heridas no se curan con sonrisas. Pero tú no intentaste curarlo. Solo estabas allí con tus manos limpias y tu dignidad intacta. Y eso, querida niña, fue su salvación. Te entrego esta carta como testimonio de lo que presencié. Porque algún día, cuando vuelvas a dudar de ti misma, quiero que recuerdes que fuiste tú quien transformó una granja en ruinas en un hogar y a un hombre destrozado en un marido. Con respeto y eterna admiración, señorita Sarah Beaumont Cora dejó la carta sobre el tocador y permaneció sentada junto a la ventana, observando cómo el reflejo de la luna bañaba los cristales restaurados del taller. A lo lejos, las luces del jardín centelleaban como promesas cumplidas. En su pecho, una profunda emoción, mitad gratitud, mitad vértigo, le hizo cerrar los ojos. Ya no era la sombra que temía la mirada de su hermana. Ya no era la joven que lloraba en un rincón, mientras las risas de los demás llenaban los salones. Ahora era una mujer amada, elegida no por conveniencia, sino por el sincero reconocimiento de su valía. El taller floreció de nuevo, y con él su vida. En uno de los bancos del jardín, Jeremiah la esperaba, y ella, por primera vez, no tenía miedo de caminar hacia la luz. El tiempo, con su ritmo implacable, había dejado su huella en los rostros, los jardines y los recuerdos, pero no había logrado marchitar lo que una vez floreció con verdad. 12 años después de aquella íntima velada, en la que se anunció un compromiso sin fanfarria, la casa de los Beaumont seguía en pie, aunque más cálida, más viva, más hogareña. En el pasillo principal, los antiguos retratos habían sido ligeramente desplazados para dar cabida a nuevas imágenes. Un óleo de tonos suaves mostraba a Cora con un vestido de muselina azul, sentada entre laureles de montaña, con una niña de cabello castaño dormida en su regazo. A un lado, en otro marco, se veía a Jeremiah de pie junto a un niño de mirada inquisitiva, ambos delante del taller en plena floración. Los visitantes que llegaban en primavera eran recibidos por el murmullo de los manantiales, el aroma de la lavanda y el eco de una historia que, según los sirvientes, había cambiado el alma de la casa. Cora, ahora con poco más de 40 años, conservaba la misma serenidad en la mirada, aunque había adquirido una nueva seguridad. Sus pasos eran firmes, sus palabras precisas. Ya nadie la llamaba la sombra de Murphy. Ahora era la señora de la finca Beaumont, madre de 2 hijos, Catherine y Edmund, esposa de un hombre que con los años había aprendido a sonreír sin miedo y a abrazar sin reservas. Jeremiah, aunque las sienes comenzaban a salpicarle de canas, mantenía su postura erguida y su voz firme. Pero era en su forma de mirar a Cora donde el paso del tiempo se hacía más evidente. La miraba con la ternura de quien sabe que ha sido salvado. Ya no había muros entre ellos ni reservas, solo el silencio compartido de 2 almas que habían resistido juntas inviernos y tormentas. El taller, ese símbolo de renacimiento, se había convertido en refugio familiar. Allí Catherine leía novelas en voz alta, imaginando mundos lejanos. Edmund plantaba semillas con manos impacientes, soñando con inventos botánicos, y Cora, desde un banco de hierro, observaba en silencio con el corazón lleno. La señorita Sarah, aunque ya no caminaba con la misma agilidad, seguía siendo la gran matriarca. Había decidido quedarse en la granja de Colorado y nunca volvió al asentamiento. Decía con sabia sonrisa que la verdadera nobleza no reside en los bailes sociales, sino en las decisiones que se toman cuando nadie aplaude. Pero no todos los destinos eran dulces. Magnolia, la hermana mayor de Cora, finalmente se había casado con un hombre rico, pero sin afecto. La vida que tanto le importaba para ser admirada terminó siendo una sucesión de apariencias rotas. Pasaba temporadas en los bosques del sur, escribiendo cartas que nadie respondía. La juventud que utilizaba como moneda de cambio se agotó demasiado pronto. Beth, por su parte, desapareció de los círculos sociales tras un escándalo económico en el que su marido perdió su fortuna. Vivía con una tía lejana y en sus ojos se veía algo de arrepentimiento, aunque nunca lo expresó con palabras. Cora no guardaba rencor. Había aprendido que el verdadero triunfo no era la venganza, sino vivir con plenitud. La sociedad también había comenzado a cambiar.
Las mujeres de su generación ya no eran vistas únicamente por su capacidad para contraer buenos matrimonios. En las reuniones se hablaba de literatura, educación e incluso política. Las jóvenes que llegaban a las tierras altas pedían consejo a Cora, no solo por su posición, sino por su historia. Una tarde de abril, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados, Cora caminó sola hacia el taller. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera. En su interior guardaba cartas, recortes de periódico, una flor seca y un broche antiguo, el mismo que llevaba aquella noche en la que todo cambió. Se sentó en su banco favorito y comenzó a escribir una carta sin prisas. Querida Catherine, quizás algún día leas esto y te preguntes cómo empezó todo. No fue con un baile, ni con joyas, ni con promesas grandilocuentes. Comenzó con dolor, con humillación, con sombras, pero también comenzó con un acto de valentía silenciosa. No dejar que otros decidieran quién era yo. El amor no era un premio, hija mía. Era una elección que se repetía cada día, incluso cuando dolía. Incluso cuando el pasado intentaba colarse por las rendijas, yo elegí quedarme. Y él eligió dejarse alcanzar. De eso se trata el amor duradero. Tú que naciste entre flores, recuerda siempre que las raíces más fuertes se forjan en la oscuridad y que una mujer no necesita ser celebrada para ser extraordinaria. Con amor eterno, tu madre. Cora guardó la carta, cerró la caja y la enterró entre las raíces de un pino joven, el mismo que Edmund había plantado el verano anterior. El hijo se despidió del cielo cuando Jeremiah apareció en silencio. No dijo nada, solo le tendió la mano. Ella la tomó sin preguntar. Caminaron juntos de vuelta a la casa, rodeados de flores, recuerdos y un amor que, 12 años después, no había hecho más que florecer. A veces, la vida parece decidida a hacernos creer que nuestro valor depende de la mirada de los demás. Pero Cora nos demostró lo contrario. Nos enseñó que la dignidad silenciosa, la ternura reprimida y la esperanza que no muere pueden transformar incluso el corazón más endurecido. Ella no gritó para ser escuchada, floreció en silencio, y ese florecimiento cambió su destino y el de quienes la rodeaban. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no busca adornos ni perfección, sino verdad. Que no importa cuántas veces te desprecien los demás si conoces tu valor, porque siempre hay un invierno que termina y un taller que vuelve a florecer. Si esta historia te ha emocionado, cuéntanos en los comentarios qué parte te ha llegado más al corazón. Y si has llegado hasta aquí, escribe la palabra renovación. Así sabremos que compartes esta emoción con nosotros hasta el último aliento. No te olvides de ver otras narraciones similares que dejo en las últimas tarjetas. Quizás la próxima también sea inolvidable para ti. Gracias por estar aquí y nunca lo olvides. El amor más fuerte es aquel que no necesita testigos, solo verdad.